Hola, ¿qué tal? Nos reencontramos nuevamente para desarrollar nuestra experiencia de aprendizaje integrada número 9. Actividad, calculamos el área y volumen de una pirámide. Bien, este video corresponde entonces para nuestros estudiantes de primero y segundo grado de secundaria en el área de matemáticas. Su profesor, Carlos Pérez. Pirámides. ¿Qué son las pirámides? Las pirámides son poliedros que tienen por base un polígono cualquiera y sus caras laterales son triángulos que concurren en un punto llamado ápice o vértice de la pirámide. Bien, de acuerdo al concepto, toda pirámide tiene una sola base, que puede ser un triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, y sus caras laterales, observa, son figuras triangulares. Y esas caras laterales concurren todas de ellas en un punto denominado vértice o ápice de la pirámide. Veamos ahora los elementos de una pirámide. Muy bien, empecemos entonces. Tenemos en primer lugar el vértice o ápice, que es el punto de intersección de las caras laterales de la pirámide. A continuación veamos la arista lateral. Tenemos también la arista básica. Tenemos por acá el concepto que me dice que es el segmento que une cada vértice del polígono con el vértice de la pirámide. Podemos distinguir aristas laterales, que son las que llegan al vértice o ápice, y aristas básicas que están en la base. Muy bien. Tenemos también cara lateral, que es la región triangular limitada por dos aristas laterales y una arista de la base. Tenemos también la base, que es un polígono cualquiera, y es la única cara que no toca al vértice de la pirámide, se refiere a este vértice. Y tenemos también, en este caso, la altura, que es el segmento perpendicular a la base, que une la base con el vértice de la pirámide. Y tenemos otro elemento, este elemento que se denomina apotema de la pirámide. Es el segmento trazado desde la mitad del lado de la base del polígono hasta el vértice de la pirámide. Muy bien, entonces ya reconocimos los elementos de una pirámide. Clasificación de las pirámides. A. Por el número de lados del polígono de su base. Veamos, tenemos pirámide triangular. Observa la figura. La base es un triángulo. Caras, contamos el total de caras. 1, 2, la parte posterior 3 y la base 4. Vértices, contamos 1, 2, 3, 4. Aristas, observa los bordes, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. Pirámide cuadrangular, la base es un cuadrado. Caras, tenemos 1 de la base más 4 caras laterales, serían 5. Vértices, 1, 2, 3, 4, 5. Y aristas, contamos 1, 2, 3, 4 y 4 de la base, en total serían 8. Pirámide pentagonal, en este caso, observa la base, es un polígono de 5 lados, es un pentágono, ¿correcto? Las caras, en total contamos 5 laterales más 1 de la base, en total serían 6 caras. Vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Aristas, en total contamos 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 5 de la base. En total tenemos 10. Pirámide hexagonal. La base es un hexágono, ¿correcto? Y caras tenemos en total 6 caras laterales que son triángulos, más una cara de la base, en total 7 caras. Vértices, en total contamos 7 también, y aristas 12. Ahora, veamos la clasificación por la forma de su base.
tenemos pirámide regular y pirámide irregular. ¿Qué es una pirámide regular? Es aquella que tiene de base un polígono regular, que puede ser, por ejemplo, un cuadrado, un triángulo equilátero, etc. Y sus caras laterales congruentes, es decir, que tienen la misma forma, el mismo tamaño, las mismas dimensiones. Muy bien. Ahora, pirámide irregular es aquella que tiene de base un polígono irregular. Veamos, en este caso, tenemos un ejemplo, pirámide regular, esta es su imagen. Ahora veamos por la forma de sus caras laterales, es decir, las caras laterales, las caras triangulares. Tenemos pirámide recta y pirámide oblicua. ¿Qué es una pirámide recta? Es aquella que todas sus caras laterales son triángulos isósceles, es decir, dos lados congruentes de ese triángulo. Y la altura cae al punto medio de la base. Veamos cómo es el gráfico. Nos indica entonces que es una pirámide recta, donde sus caras laterales son triángulos isósceles. Es decir, este lado y este lado de este triángulo son congruentes, tienen la misma medida. Pirámide oblicua es aquella en donde todas sus caras laterales no son triángulos isósceles. Ahí está. Tenemos el ejemplo, la imagen de una pirámide oblicua. Área de la pirámide. Ahora veamos en primer lugar el área lateral de la pirámide. Me indica que el área lateral de la pirámide es igual al producto del perímetro de su base por la apotema, dividido entre 2. Veamos la fórmula. Área lateral, perímetro de la base, o sobre la figura, esta pirámide. Calculamos en primer lugar el perímetro de su base, sumamos sus 4 lados, multiplicamos luego por la apotema de la pirámide, y luego lo dividimos entre 2. Muy bien, veamos un ejemplo. Calcula la cantidad mínima de papel que se necesita para envolver la parte lateral de una vela de forma piramidal con base cuadrada de 8 centímetros y 12 centímetros de apotema, como se muestra en la imagen. Bien, tenemos la vela, la apotema de esta pirámide es 12 centímetros y el lado de la base mide 8 centímetros. Muy bien, vamos a determinar entonces el área lateral. En primer lugar, calculamos el perímetro de la base. Sumamos sus 4 lados. En este caso, como es un cuadrado, multiplicamos 8 centímetros por 4. Y la apotema me está indicando, de acuerdo a la situación, de esta pirámide mide 12 centímetros. Y lo dividimos de acuerdo a la fórmula entre 2. Multiplicas 8 por 4 por 12 y luego lo divides entre 2. O también puedes simplificar. En este caso vamos a simplificar mitad de 12 y mitad de 2, ¿correcto? Y mitad de 12 es 6 y mitad de 2 es 1. Y multiplicando tenemos que el área lateral es de 192 centímetros cuadrados, que es la cantidad mínima de papel que se necesita para envolver la parte lateral de esta vela. La cantidad mínima de papel que se necesita para envolver la parte lateral de la vela es de 192 centímetros cuadrados. Ahora veamos el área total de la pirámide. Para calcular el área total de las pirámides anteriores, bastará con añadir el área de la base al área lateral. Por lo tanto, el área total es igual a la suma de su área lateral con el de su base. Es decir, calculamos el área lateral y esta área lo vamos a sumar con el área de la base de la pirámide. Veamos con ejemplo. Calcula la cantidad mínima de papel que se necesita para envolver la vela de base cuadrada de 8 centímetros y 12 centímetros de apotema, como se muestra en la imagen. Bien, tienes la apotema que mide 12 centímetros y tienes también la base cuyo lado mide 8 centímetros. Determinamos entonces el área total. Área lateral, recuerdas, nos salió anteriormente en la situación anterior, 192 centímetros cuadrados.
que es el área lateral. Ahora nos falta calcular el área de la base. Y en este caso tienes que multiplicar, ¿no? 8 por 8. 8 por 8, 64 centímetros cuadrados. Sumado con el área lateral, resulta que el área total es de 256 centímetros cuadrados, que es la cantidad mínima de papel que se necesita para envolver toda la vela. Veamos otro ejemplo. Una carpa tiene la forma de pirámide con base cuadrada de 2,3 metros de lado. Si la apotema de la pirámide mide 1,7 metros, pregunta, ¿qué cantidad de tela se necesitará para confeccionarla? Bien, tenemos la carpa que tiene forma piramidal, la apotema es de 1,7 metros y la base es un cuadrado, cuyo lado mide 2,3 metros. En primer lugar, determinamos el área lateral, perímetro de la base por apotema dividido todo entre 2. Reemplazamos. Perímetro de la base puede sumar sus 4 lados, 2,3 más 2,3 más 2,3 más 2,3 o multiplicas por 4, ¿correcto? Y luego lo multiplicamos por el apotema que es 1,7 metros. Resulta 15,64 metros. Dividido entre 2, el área lateral es de 7,82 metros cuadrados. Ahora, ¿qué nos falta? Determinar el área total. Es el área lateral sumado con el área de la base, que es un cuadrado. Reemplazamos. El área lateral es de 7,82 metros cuadrados. En caso del área de la base, ¿qué tiene que hacer? Multiplicamos, ¿no? 2,3 por 2,3 resulta 5,29 metros cuadrados. Sumado con 7,82 metros cuadrados, resulta que el área total de esta pirámide es de 13,11 metros cuadrados. Entonces, la cantidad de tela que se necesitará para confeccionar esta carpa es de 13,11 metros cuadrados de tela. Ahora, veamos el volumen de la pirámide. El volumen o espacio que ocupa la pirámide es igual a 1/3 del producto del área de la base por su altura. Tenemos la fórmula. En este caso, observa, calculamos el área de la base, lo multiplicamos por la altura y luego lo dividimos entre 3. Veamos un ejemplo. Calcula la cantidad de cera usada de la vela para su elaboración como se observa en la figura. Bien, tienes una vela de forma piramidal, cuya altura es de 12 centímetros, y observa las bases. La base es un rectángulo, ¿correcto? La base es un rectángulo que mide pues 8 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo. Muy bien, entonces, para calcular la cantidad de cera, debemos calcular su volumen. Muy bien, en este caso, el volumen es área de la base por su altura entre 3. Tenemos los datos, calculamos el área de la base, que es un rectángulo, 8 por 10, ¿correcto? Y multiplicamos por su altura de la vela, que es de 12 centímetros. Realizamos nuestros cálculos. Tú también puedes simplificar tercia de 3 y tercia con 12. O multiplicamos 8 por 10 por 12. En total tenemos que es 960 centímetros cúbicos, ¿correcto? Entre 3 y el volumen de la vela es de 320 centímetros cúbicos. Respondemos entonces, la cantidad de cera empleada para su elaboración fue de 320 centímetros cúbicos. Muy bien, eso es todo por hoy y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Gracias por su atención.